en el registro de la clase. Entonces, lo primero que tenía es, o lo que vamos a hacer en la clase de hoy es, bueno, tengo el saludo de la encuesta, luego vamos a hacer la revisión del mapa mental, luego vamos a ver el algoritmo, como tal está en la lectura del ejemplo, y luego vamos a pasar a la adaptación del algoritmo con un ejemplo para revisar. Acuérdense que vamos a contrastar el algoritmo del libro versus con una adaptación que le hizo la profe. Lo primero que voy a hacer es pasarles este enlace para hacer la encuesta para saber si hicieron la lectura o no. Quiero contarles que quienes hicieron la lectura y tienen el mapa mental y o el resumen, pues les voy a mejorar la nota de los quizzes. Ya tienen el enlace para que llenen la encuesta. Entonces la encuesta, lo que deben hacer en la encuesta es muy simple. Tienen que ir y coger una bolita y apilarla en los colores que, de acuerdo a la respuesta que eligen. Bueno, entonces los espero. Profe, creo que dice que no hay permiso para editar. Les acaba de dar permisos, pero venga, revisamos. Ah, leí no Ajá. access. No leí guardar, ok. ¿Es el mismo enlace? Sí. ¿Ya los dejan entrar? Sí, profe. Vale, gracias. Profe, Steven no entró porque le tocó ir al médico. ¿Por lo de la mano? Sí. Uy, me mandó una foto y sí tiene muy feita esa mano. Sí. Sí, pero yo tengo en cuenta el caso de él, ¿vale? Vale, profe, gracias. Vale. Estoy esperando que contesten. Con ETT. Aquí hay un guest que me está poniendo un post-it. Hay un poco juiciosos. ¿Ya votaron todos? Me hacen falta como 8 personas por votar. Entonces. El guest que el miró le está sacando la piedra. Bueno, a continuación, entonces, una vez han votado los que tienen su mapa mental o su resumen o su elemento de... o su elemento como tal, van a subirlo.
Y le van a poner un post-it con el nombre. ¿Listo? Para que yo les pueda dar los punticos pues de participación. Mejorarles la nota de alguno de esos quizzes. Bueno. Y quisiera saber si hay algún voluntario para que revisemos su mapa mental o que quiera explicar su mapa mental. ¿Hay algún voluntario? ¿Ninguno? ¿Nadie quiere explicarnos su mapa mental? Estoy esperando a que alguien diga yo. Puede ser Santiago, puede ser Santiago Hurtado, Santiago Rodas. Puede ser Luisa. Julián. ¿Quién lo va a explicar? ¿Quién lo va a explicar? ¿Lo escojo yo? ¿Hacemos ruleta o qué? Gente, están todos calladitos. Entonces no sé si es que están o si no están o si es que ya me quedé sin conexión. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, pensé que me había quedado sin conexión. Por eso apagué la cámara y todo. Entonces vuelvo y les pregunto. ¿Quién explica su mapa? ¿Y se quedan todos calladitos? Bueno. Entonces, Nicolás. Nicolás, ¿estás allí? Are you there? Nicolás, Sí, profe. manifiéstate. Ok, Nicolás. Hola. Vamos a jugar Tingo Tango. Te vas a contar Tingo, 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 Tango. ¿Listo? Tingo, sí, sí, sí. Dale, arranca. Tingo, 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 tango. Listo. Quedó este de acá. Lo hice comido en la pantalla. Ah, Rodas tiene la suerte. Rodas, el micrófono es todo tuyo.
Hola, profe. Ole, nos vas a contar, nos vas a explicar tu mapa mental. Te voy a dejar compartir pantalla a vos. ¿Dale? Dale. Listo. Muy de mala yo. Fue muy chistoso. Profe, no porque puedo arranqué. compartir. Ya. Arranqué. No, muy chistoso porque antes de que empezara a contar, yo es que se me iba a dañar el internet y justo caí yo. No, arranqué con el mouse, pero este man contó muy rápido, entonces lo hice con el dedo y quedaste vos. Ah, Sorry. Sorry, not sorry. pues, profe, yo creo que puedo compartir pantalla aquí, ¿no? Pues donde lo hice. Es que aquí creo que me queda bastante complicado. Sí, claro, compártelo en donde lo hiciste. Por eso te dije que compartas pantalla. En la herramienta que hayas usado. Ok, Para que le hagas todo el zoom que necesites. listo. Pues básicamente, en mi diagrama, pues doy una explicación muy sencilla acerca del algoritmo y después doy un ejemplo acerca de los pasos que se deben de hacer, pues para hacer la transformación. Y valga la redundancia, pues este ejemplo lo saqué de otro libro, no el que pues estábamos leyendo ahí. ¿Y por qué? Porque cuando hice la lectura, volví a leer, pero en otra parte, no en el mismo libro, ¿sí me entiendes? Ok, ¿en qué libro lo leíste? ¿En qué otro libro? No me acuerdo el nombre, estaba en internet, profe, realmente. O sea, no es una página de internet, sino un libro que está en internet. Ok, ¿y por qué ese libro? No sé, lo explicaban de manera muy sencilla. Ah, ok, ¿qué libro? Dame la referencia, porque si es más sencillo que este, pues me Cuando toca lo busquen en el sacarnos a hablar. historial, te lo mando. ¿Listo? Vale, te agradezco si me das la referencia. Dale. Y pues los gráficos como que estaban muy bien explicados, entonces por eso lo tomé. Entonces, Empecemos, pues. ¿Cuántos pasos hay en tu libro entonces? pues, según en este libro que leí, hay 8 pasos. Ok, esto va a estar súper interesante, Ay, porque lo profe, podemos no. contrastar. ¿Qué pasó? Es que por lo que tengo entendido, no hay como una estructura como que esté establecida, sino que como que o sea, no sé cómo explicarlo, como que cada autor lo puede hacer de manera diferente. Entonces, por eso es que de pronto Exactamente. hay algunas partes donde hay 5 pasos, 6 pasos, o hay otros donde dividen un poquito más esos pasos y hay una mayor cantidad. Entonces, como que cada uno es diferente, por así decirlo. Eso está muy bien. De hecho, es una de las cosas, por eso es que yo hice una adaptación del algoritmo. ¿De acuerdo? Porque, es más, después de que veamos o sea, yo escogí el texto que les pasé porque revisé algunos y este es el que me parecía más claro y además que es el texto que usan los profes de bases de datos y quería pues que tuviéramos como consistencia en el proceso por un lado. Pero yo le hice unos ajustes al proceso porque me parecía que algunas cosas se podían hacer antes. Pero cuando digo esto se va a poner interesante, no es porque sea malo, sino porque me parece chévere, porque ahora podemos comparar estos ocho pasos con los pasos que estaban en el texto y con los que yo adapté. Vamos a ver si algo se me escapa. Es todo. Por eso digo esto se va a poner interesante. Ok. Espero no me vaya a perder con esos 8 pasos. No, El caso dale, es pues. que eh, por aquí empezamos, entonces hay que tratar de entender por qué es necesario transformar pues, el modelo de entidad-relación a un modelo relacional. Entonces, esta transformación se hace pues, primero porque facilita las tareas pues, de diseño conceptual de datos y por otro lado, pues hay modelos relacionales que son utilizados en su mayoría por lo que están leyendo aquí, SGBD, que realmente lo investigué, pero no me quedó muy claro, que son pues bastante existentes en el mercado hoy en día. O sea, por herramientas. Exacto. Sistemas de gestión de bases de datos. Lo que pasa es que lo leíste en español, ¿cierto? Rad, ¿leíste en español o Pues leíste el en inglés? primero, el que está en la clase, en ambos. No, el libro en el que tomaste ese pedacito, lo tomaste de un texto en español, ¿cierto? Sí.
Exacto. Entonces, la palabra que vos tenés allí, que es SG, ¿dónde está? SGDB, es DBMS, sistema, o sea, Database Management System, en inglés, es sistema de gestión de bases de datos, en Ah, ok. español. Por eso de pronto te confundiste, pero eso es, claro, o sea, hemos visto que ustedes ya vieron las dos caras. La número uno es hacer la elicitación de requerimientos de la información, hacer el modelo conceptual, encontrar las entidades, las relaciones, los atributos, pero también vieron la otra cara de la moneda, que es la implementación, que tienen conceptos similares, pero no los mismos exactamente. Entonces tiene que existir una transformación para poder pasar del modelo conceptual, que es el que tenemos, que es el que conversamos con los stakeholders, al lenguaje de la implementación de la base de datos, que es el que soporta la herramienta o el manejador de base de datos. Entonces, por eso es necesaria la transformación. Está muy bien. Listo. Entonces, pues tomando en cuenta esa introducción, ya pasamos como tal a los pasos, que como ya se los dije antes, el libro los catalogó en 8. Y pues es importante como que al mismo tiempo de leer los pasos, como que también se vea el gráfico, entonces por eso es que se me hizo, a mí en lo particular, más fácil de entenderlo. Ok, está bien. Entonces, el autor de este libro, cuyo nombre yo no recuerdo, pero creo que era mexicano, si no estoy mal, cada paso lo divide como en sus pasos para poder explicar pues cada paso, valga la redundancia. Entonces, sabemos que para cada tipo normal no débil de entidad E, o sea, del modelo RE, se define una relación R, ¿vale? Eso es como que bastante importante entenderlo. Voy a Entonces hacer... después, dime. No, dale, sigue. Ok. Entonces después, en esa relación R que nosotros tenemos, se incluyen todos los atributos simples de E, que es la entidad. ¿Listo? Entonces, cuando ya se tenga como estos atributos claves de la entidad E, lo que se hace es elegir los atributos clave de E como atributos claves de R. ¿Listo? Entonces, por lo que tengo entendido, un ejemplo, yo tengo la clase por acá, empleado. ¿Listo? Este empleado tiene su cédula, que es como la clave, el nombre que está dividido en primer nombre, primer apellido y segundo apellido, y después tenemos el teléfono. ¿Listo? Entonces, si queremos pasar ese primer paso a pues a la transformación que queremos hacer, pasamos los atributos a esa relación R y elegimos el atributo clave, que en este caso sería la cédula. Ese sería como tal el primer paso. Entonces, luego de que ya tengamos eso listo, si no estoy mal, es este de acá. Para cada entidad débil del modelo pues, de entidad-relación y su respectivo vínculo con la entidad de propietario, se define también una relación R y también se toma en cuenta como los atributos primarios de la propietaria E, o sea, de la clase E, para la clave parcial de la clase D. Entonces sería algo así. Sería como que esta sería la entidad E, esta es la entidad D, y pues aquí vemos como la relación normal que nosotros estamos tomando en cuenta. Cuando ya tengamos esto listo, pues pasamos al paso 3, que si no estoy mal, y por lo que yo tengo entendido, se puede juntar con el paso 4, pero pues el autor decidió hacerlo como separado. Entonces, para cada vínculo 1, pues que nosotros tengamos una relación así, entre dos entidades, y valga la redundancia, no débiles, E y F, pues está al lado del N del vínculo, y pues añade la relación correspondiente a la entidad, donde pues la entidad F, que es la segunda que anteriormente mencioné, se tiene como la entidad primaria pues de las otras entidades de relaciones.
Y pues aquí se explica muy bien lo que está tratando de hacer como ese autor, tomando en cuenta pues la entidad de empleado con el número de cédula, con el primer nombre, que pues al mismo tiempo tiene primer apellido, segundo apellido, teléfono y un número de, que es como el dato primario. Después tenemos este paso aquí. Y voy a hacer esto más para acá. Muchachos, si tienen preguntas o tienen comentarios, lo pueden ir haciendo. Bueno, eso no es para poder hacer la explicación. Si no dicen nada, quiere decir que todo lo que está diciendo Santiago lo están entendiendo perfectamente. Bueno. Vale, entonces, aquí pues corro esta imagen para que se vea al mismo tiempo que explico, pues puedan ver como el gráfico. Entonces tenemos que para cada vínculo M y N entre dos entidades se crea una relación R, ¿listo? Entonces aquí lo voy a explicar. Digamos que tenemos la relación de empleado a proyecto y de proyecto a empleado, donde la primera se llama N y después la otra se llama M. Para hacer esta transformación ya no se llamaría así, sino que se crea pues una relación llamada R, ¿listo? Los atributos de esta relación que nosotros acabamos de hacer serán las claves primarias de estas dos entidades que nosotros acabamos de tomar, que por el lado del empleado sería la cédula y por el lado del proyecto sería el número del proyecto. ¿Listo? Y la clave primaria será el conjunto de todos los atributos que sean las claves primarias de ambas relaciones. Entonces, ya no sería como tal, por lo que tengo entendido, profe, sí, y me corrige si estoy mal, esta relación no tendría un atributo clave, sino dos, en este caso. Ok. Espérate que pasó la moto que está haciendo bulla. ¿Sí? Y ese sería como ese paso, que ya no, o sea, que la relación ya no tendría como tal dos atributos clave, o sea, un atributo clave, sino dos, que sería pues por un lado el cédula del empleado y el número de proyecto, pues del proyecto donde esté trabajando. El siguiente paso, ya no me acuerdo cuál, creo que es el 5 o el 6, tenemos que para cada atributo multivaluado se creará una relación R, ¿listo? Entonces los atributos de esta relación que nosotros acabamos de crear, de transformar, serán la clave primaria de la entidad a la cual le pertenece a este atributo multivaluado, ¿listo? Entonces, pues aquí podemos ver como tal el gráfico correspondiente a la explicación que acabo de dar. Y es importante aclarar que la clave primaria de la relación R que nosotros acabamos de transformar será la clave primaria de la entidad al cual le pertenece al atributo multivaluado o los atributos correspondientes al atributo multivaluado. ¿Listo? Después tenemos el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que creo que es el penúltimo. Y aquí realmente no es que haya entendido mucho porque el autor toma como dos caminos. O sea, como el paso 7.1 y después el 7.2, pero especifica que solamente se debe tomar uno. Entonces, como que él lo adecua dependiendo del proyecto al cual esté trabajando. Pero a nivel general, o sea, esta relación o este punto, lo que hace es crear una relación R, como ya se lo he venido explicando, para una entidad padre E y una relación RI para cada entidad especializada EI. Entonces aquí como que ya podemos observar un pequeño cambio en los gráficos, pues tomando en cuenta esa transformación R a las entidades EI y la entidad especializada EI. Como se lo he venido explicando, la relación R, o sea, tiene todos los atributos de la entidad E y la clave primaria será la unión entre estos dos. ¿Listo? Me encantaría explicarles como que el caso 1 y el caso 2, pero realmente, como se lo dije, no lo entendí, así que voy a tratar de hacerlo después. Y por último, no, ese era el último paso. Sí, eran 7 pasos, no 8, profes. Eran 7 pasos. Acá.
O sea, que no tomo en cuenta el 8. No, la verdad ya no me acuerdo. Pues yo me acuerdo que eran 7 u 8 pasos. Y, ya me acordé. Eran 8 pasos los que plantea el autor. Pero si no recuerdo mal, entre el 5 y el 6, yo vi que eran muy parecidos. Entonces, pues en el diseño de este mapa mental, los traté de unir para que solamente fueran 7. Y este 7, como ya se los expliqué, es el que, pues, que un poquito más perdido porque el autor lo especifica como para proyectos particulares. Entonces es como que si utilizamos este modelo que este señor planteó, si tenemos un caso hipotético, podemos plantear el caso 1, o si tenemos otro caso hipotético, podemos plantear el caso 2. Y pues obviamente eso depende de lo que nosotros estemos modelando, puesto que a simple vista también hay como algunas diferencias. Y ya. Ok, vale, muchas gracias. ¿Alguno de los que trabajó con el texto original quisiera voluntariamente presentar su mapa mental? ¿O volvemos a jugar Tingo Tango? Me pareció divertido. Están todos calladitos. O sea que si quieren jugar Tingo Tango, ¿cierto? Bueno, entonces el primero en la lista es Alejandro Fonseca. Alejandro Fonseca, ¿tú cuentas? No, profe, no hice el mapa. No, tú cuentas Tingo Tango. Ah, ok. Tingo, 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 Espérate, ya. tingo. Dale, ahora sí ya. Vale. Tingo, 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 tango. Ok, Santiago Hurtado, quedaste tú. No, eso es trampa, lo hizo a propósito, brother. No, Santiago le tocó. No, porque él no vio mi dedo. Él no podía ver mi dedo. Pues yo ni siquiera te vi moviendo el mouse. Yo creo que estás sacando como el que tú quieras. No, pues hagamos una cosa. Hágale otra vez. Y ustedes ven que yo estoy con el dedo así en el... Es que no alcanzan a ver. Estoy con el dedo en la pantalla. No, ese es Santiago, pero hágale otra vez. Repite. Pero Santiago, usted Listo. cuenta. Están allí todos muertos del susto. Tingo, Dale, tingo, profe. tingo, 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 tango. Ok. Luisa. No, profe, no, me gusta más el anterior. No. No, ya. Nada que hacer. Luisa, dígame un No, número. profe, Número de 1 al 10. 3. Se lo ganó. Listo. Luisa. No, pues. Profe, es que estoy en la lista de semana, que ni me acuerdo. Revisémoslo, así está leyéndolo. Bueno. Uy, no. Pues teníamos Era más divertido en el salón con marcadores, pero bueno. Bueno, profe, entonces pues tenemos el mapeo relacional y pues eran 7 pasos, que el primer paso pues era de entidades de tipo regular. Entonces pues lo que puse ahí fue lo que entendí, porque creo que esto estaba un poquito raro en inglés. Entonces decía que por cada entidad de tipo regular pues se creaba una relación R y se incluía todos los tipos de ese atributo. Todos esos atributos simples. Y se escogía uno de las llaves como el atributo primario para esa relación R que acabamos de crear. Entonces luego tenemos el paso 2, que es con las entidades débiles. Y entonces pues con cada entidad de tipo débil que tengamos, creamos una relación R y también pues ahí incluimos todos los atributos simples. Y ahí la llave primaria pues es la combinación de la llave primaria del dueño y de la llave parcial de la entidad débil. Luego tenemos el paso 3, que es la relación binaria de 1 a 1.
Entonces aquí pues identificamos las relaciones S y T que corresponden pues a las entidades participando en la relación R que creamos. Entonces por aquí hay tres, que puede ser la llave foránea, la relación merge y la de referencia cruzada. Entonces en la llave foránea pues incluimos la llave foránea de S en la llave primaria de T. Luego en la de merge tenemos que pues juntamos las dos entidades y las relaciones las juntamos en una sola relación. Luego pues tenemos la de referencia cruzada, que es aquí que básicamente hacemos una tercera relación R y pues ahí colocamos las dos relaciones que teníamos S y T. Luego tenemos el paso 4, que es la relación binaria de 1 a n, y ahí tenemos dos, que es la de la llave foránea y la de la referencia cruzada. Entonces, para la llave foránea tenemos que identificar una relación S que represente pues la entidad participativa, y tenemos la referencia cruzada, que es crear una relación separada, pues la llamamos R, y los atributos de esta son las llaves primarias de S y T. Y estas llaves primarias también van a ser llaves foráneas para S y T. Luego tenemos en el paso 5 la relación binaria M y N, que es crear una nueva relación S que represente a R, y creamos una relación separada de S, y también incluimos las llaves foráneas en la nueva relación que creamos. Luego tenemos el paso 6, que es los atributos multivalorados, que es con cada atributo de grado A, creamos una nueva relación R, y pues incluimos la llave primaria que tenía como una llave foránea en la nueva relación. Y tenemos el paso 7, que es las relaciones en áreas, que es por cada relación de este tipo, donde n es mayor a 2, se crea una nueva relación que represente a R. Entonces, pues ahí incluimos las llaves foráneas en S como llaves primarias en estas relaciones, y también incluimos los atributos simples de esta relación en área como atributos de S. Y pues, Bueno, ¿qué similaridades ves con lo que acaba de explicar Santiago? ¿O qué diferencias? O Santiago, ¿tú qué ves de similar o qué ves de parecido, qué distinto? Al menos ustedes dos deben poder responder qué es de parecido y qué es de distinto con respecto a los dos algoritmos. Que el mío era 8 pasos y los convirtió ahí a 7 y el de ella son 7 pasos. A pesar de lo evidente. Bueno, y un poquito más insight. Como que mi algoritmo no toma en cuenta las relaciones binarias, ¿o sí? Y sí, ya no me porque acuerdo. tenías 1n y tenías la de 1,1, las tenías también, las son binarias. Ah, sí. No, pues creo que la verdad están muy parecidos. Es que son casi el mismo, definitivamente. Son el mismo, lo único que tiene el tuyo tiene extra cómo trabajar con las relaciones con cuando hay herencia en el modelo. Que ese paso que La herencia, sí. la solución del autor es vamos a resolver la herencia en el modelo quitando la herencia. Prácticamente. Dice, para resolver la herencia en el modelo vamos a quitar la herencia, entonces vamos a crear unas nuevas entidades o asociaciones y luego entonces ya vamos a transformarlas. Pero No bueno, me parece una mala solución. no es una mala solución, sino que me pareció chistoso que no lo dijera así. Y no es porque esté mal. Pero por ejemplo, es
que yo no me acuerdo si mencionaban herencia en el documento de la clase, pero si lo hacían, ¿cómo entonces lo transformaban? Por eso te digo, no hay una fórmula para reemplazar ese tipo de cosas, como si lo hay con las relaciones lineares. Entonces lo que hay que hacer unos ajustes en el modelo, unas adaptaciones para poderlo transformar. Entonces, dame un sec, yo les cuento. Bueno, estamos viendo la parte, el objetivo es, de nuevo, les recuerdo, es revisar el algoritmo de transformación. ¿Y qué es lo que vamos a transformar? Pues tenemos que pasar de un modelo entidad-relación, es decir, tenemos un modelo conceptual en donde tenemos elementos gráficos. Estos elementos gráficos son los elementos del modelo entidad-relación, que son entidades en forma de cajas. Tenemos relaciones, que les decimos relaciones en español, pero acuérdense que en inglés son relationships, en realidad son asociaciones. En la clase de hoy voy a usar asociaciones para los rombos, para evitar confusiones. Entonces tenemos las entidades, tenemos las asociaciones y tenemos muchos más conceptos en un modelo. Vamos a tener el concepto de relación binaria, porque las asociaciones tienen algo que se llamaba grado y era la cantidad de entidades que éstas conectaban. Entonces, cuando son binarias, quiere decir que conectan únicamente dos entidades. Y cuando son enearias, quiere decir que conectan más de una. ¿Hasta allí estamos bien? Pero cuando estábamos haciendo modelado, nosotros vimos, incluso estudiamos en varias ocasiones, que el modelado era más rico en elementos para modelar. O sea, podíamos tener atributos de distintos tipos. Teníamos atributos que eran multivaluados, teníamos atributos que eran compuestos, teníamos atributos que eran resultado de cálculos o derivados. Teníamos algo que se llamaba la participación en las asociaciones o en las relationships, y teníamos mucha más información. Entonces tenemos que hacer una transformación de un lenguaje que es más rico, o sea, tiene más elementos sintácticos para representar cosas, y es un lenguaje con el cual se hacen modelos conceptuales para poderse comunicar con los stakeholders, y tenemos que pasarlo a un lenguaje que es un poco más limitado. No totalmente, solamente un poco. Y no quiere decir limitado en términos de que no pueda expresar lo mismo que acá. Puedo expresar exactamente lo mismo, pero tengo menos elementos sintácticos para poderlo expresar. Tengo algo que se llaman relaciones, y estas relaciones les quiero recordar a todos que son tablas. Tenemos atributos y que tienen una restricción, que son univaluados, o sea, que tienen un solo valor, y que también son simples, es decir, solo podemos tener un valor. Entonces esa es la restricción. Pasamos de atributos que pueden ser multivaluados, que pueden ser compuestos, que pueden ser derivados, a atributos que solo van a ser univaluados y simples. Y vamos a tener algo que se llaman las llaves primarias y las llaves foráneas. Acá entonces teníamos, como podrán notar, acá tenemos dos elementos básicos para componer los modelos, que son las entities o las entidades, que eran los rectángulos, y teníamos también las relationships o asociaciones. Son como, les llamamos como la unidad básica. Los elementos que teníamos en el diagrama podían ser o entities o relationships. Bueno, algo que tenemos en común, que son las elipses o los atributos. Por este lado, tenemos solamente relaciones y atributos, o sea, tenemos un elemento menos. Y nuestras relaciones acá en realidad son tablas. Los voy a poner gráficamente, pero no.
Mejor no las voy a poner gráficamente, las voy a poner en términos de, tenemos relaciones y nuestras relaciones, por ejemplo, R está compuesta de atributos. A1, A2, A3. Y los atributos podían ser unos llaves primarias y otros llaves foráneas. Teníamos otra restricción en este lado. Decíamos que los atributos solo podíamos tener una llave. Uno de estos solo uno de estos atributos podía ser llave de la entidad. Era la restricción. Y la otra restricción es que esta relación podía también tener atributos. Ningún atributo en esta asociación es llave. En cambio, aquí no tenemos limitaciones. Aquí pueden ser llaves compuestas con dos o más, o pueden ser simples con un solo atributo. Y tenemos los enlaces entre las distintas relaciones, que son las llaves foráneas. ¿Sí queda claro eso? Al menos díganme sí, profe, quedó entendido. Sí, a todos. De varona no falta. Nunca. Ok. Entonces, por eso tiene que existir esta transformación. Las transformaciones, cuando hablamos en términos de modelos son funciones. Una función que aplicamos a cada uno de estos elementos para producir un elemento de este otro. Es como si tuviéramos acá un lenguaje, acá tenemos otro lenguaje, y entonces tenemos una función f para producir cosas que están en un lenguaje en otro lenguaje. Eso es una transformación. Eso en términos de lenguajes, para los que están viendo informática teórica, eso usualmente se llama parsing, hacer parsers o hacer, no es parse con S, no con C, por si acaso, no es ese tipo de parse. De un elemento. Se llama hacer parsing o hacer, en el caso de modelos siempre se va a llamar transformación, porque pasamos de un modelo a otro. Esto es solamente para los que son un poquito más curiosos. Cuando son lenguajes es parsing, traducción, y cuando es modelos es transformación. Pero siempre son funciones que toman de un lado y pasan al otro. ¿Hasta allí estamos bien? Sí. Sí, sí, profe. Ok, vale. Gracias para los que respondieron. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un algoritmo de transformación. Allí tenemos una imagen, pero lo pueden abrir en el enlace. Por favor, no lo vayan a editar. En donde tenemos unos 6 pasos. ¿De acuerdo? Pero en realidad son 7, sino que yo introduje un paso 0 al principio. Y este paso 0 quiere decir, el paso 0 corresponde a refinar el diagrama. Refinar el diagrama quiere decir hacer revisión de mi diagrama o de mi modelo entidad-relación y hacerle unas transformaciones antes de, o hacerle algunas modificaciones sin dañar su significado antes de empezar a pasar mi diagrama por los pasos. Pues, ¿para qué? Para hacerlo de forma más sencilla. Entonces, antes de continuar, quiero hacerles un recorderis sobre los relationships en el modelo entidad-relación. Yo tengo un modelo entidad-relación y tengo aquí un relationship, una asociación entre una entidad A y una entidad B. Estas asociaciones tienen algo que se llama la cardinalidad, la deben tener siempre en ambas partes y tienen además algo que se llama la participación. Estas asociaciones se leen en ambas direcciones, es decir, no tienen flecha o aquí el punto no tiene un final en la línea. ¿Estoy en otra ventana? Es posible que haya estado en otra ventana. Solo les haya compartido una ventana.
Nada raro sería que yo esté hablando solamente. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Por qué no vimos primero esto antes que SQL, pues todo lo de Fiddle y todo eso? Porque para hacer eso, siento que se necesita saber esto, como bien. Porque, otra vez, no entendí tu pregunta. O sea, esto es para pasar del modelo ER a un esquema ya de bases de datos relacional, o sea, como para ya pasar a SQL. Ujú. Entonces, ¿por qué no vimos primero esto antes de hacer la implementación de la base de datos en SQL? Pues porque uno puede hacer una implementación de una base de datos en SQL sin conocer la transformación, como lo hicimos en el curso, número 1. Y número 2, porque uno necesita conocer el lenguaje, o sea, nuestra transformación no es solamente en términos de lenguaje, sino o sea, bueno, dos razones. Número 1, para poder ir de este lenguaje a este otro lenguaje, entonces tienen que conocer muy bien los dos lenguajes. ¿Sí? Esa es una de las razones. Número 2, podemos hacer esta parte, el modelo conceptual, de forma independiente de la implementación. O sea, lo que hicimos fue hacer modelos conceptuales y luego aprendimos a hacer implementaciones de forma independiente del modelo conceptual. Ahora lo que vamos a aprender a hacer es, ya que conocemos los dos modelos de forma independiente y los dos lenguajes de forma independiente, vamos a entender cómo se relacionan el uno con el otro. Esa es la razón. Entonces, implícitamente ya estábamos aplicando este algoritmo, de cierta forma. Sí, es por eso que cuando ustedes hicieron la implementación, yo les pasaba el esquema. Es decir, cuando hacíamos los modelos conceptuales, yo les pasaba los requerimientos y hacíamos un modelo conceptual a partir de los requerimientos. En cambio, cuando estábamos haciendo la implementación, yo les pasaba el esquema, les pasaba esta información. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo les quiero enseñar ahorita es cómo hacer para pasar de este modelo, de este tipo de lenguaje, a este esquema relacional para luego ya que sea implementado. Entonces, por eso te digo, el approach que decidí fue explicar muy bien este lenguaje y la forma de modelar acá, luego explicar muy bien este lenguaje y qué es lo que está representando para ahora sí mostrarles cómo pasamos de aquí para acá. Y créeme que así va a ser mucho más fácil, porque cuando ya les esté hablando de tablas, atributos, llaves foráneas y primarias, pues ustedes ya van a saber de lo que les estoy hablando. Vale. Vale. Rápidamente entonces, también tenemos relaciones que son binarias de 1 a n, tenemos relaciones que son de muchos a muchos, que son de n a n. Pero, les quería recordar que estas asociaciones eran en dos direcciones. El hecho de que no tengan flecha acá y que no tengan flecha acá no quiere decir que sean bidireccionales, sino que son dos pintadas con una sola. Y como son dos, tienen significado en ambas direcciones, es decir, de A hasta B y de B hasta A. Y algo que quiero resaltar es que siempre se empieza de singular a plural, siempre se lee una, por ejemplo, aquí que tenemos una de muchos a muchos. No leemos de muchos A's se relacionan con muchos B's. No, son dos asociaciones en las cuales la primera es una ocurrencia de A puede estar relacionada con varias ocurrencias de B. Y por otro lado, una ocurrencia de B puede estar relacionada con varias ocurrencias de A. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, una vez les he recordado esto, el paso primero o el paso cero, antes de arrancar a hacer la transformación, es hacer una modificación al diagrama, al modelo conceptual que ya teníamos. ¿Para qué? Para dejarlo en términos
que nos faciliten la transformación. ¿Y cuáles son estos términos? Por ejemplo, cuando yo tengo atributos, bueno, como en mi lenguaje objetivo, los atributos son univaluados y son simples, entonces la primera transformación que yo debiera hacerle a mi modelo entidad-relación es eliminar los atributos multivaluados y los atributos compuestos. Para eliminar los atributos multivaluados, aquí tengo un ejemplo. Tengo una entidad que se llama sucursal. La sucursal, entonces, tiene el atributo multivaluado teléfono. O sea, tenemos 3. O sea, esto se puede representar con un solo multivaluado o con 3. Por ejemplo, aquí está. Tenemos 3 entity relationship. Voy a poner el elemento multivaluado. Tengo un problema en donde una sucursal puede tener hasta 3 teléfonos. Entonces, esto puede representarse ya sea con un atributo multivaluado que se llama teléfono, o incluso se puede representar con varios atributos con los 3 elementos. Estas son 2 formas de representar. Entonces, vimos en los algoritmos que cuando tengo atributos multivaluados, en ambas versiones de los algoritmos lo vimos, pero como paso 6, vimos que si una entidad tiene atributos multivaluados, yo tengo que convertir estos atributos multivaluados en una nueva tabla o una nueva entidad, que podría ser una entidad débil. Lo puedo representar con una entidad débil. Por otra parte, si yo tengo un atributo que puede estar compuesto o un atributo que está asociado a un dominio, un valor limitado, entonces también lo transformo en otra entidad y una entidad que nosotros llamábamos entidad secundaria. Esa era otra opción. Alexander, tenés abierto el micrófono. Y hay como ruidito en tu entorno. Oh, sí, perdón. Vale. Y podía ocurrir, o sea, la otra opción es que tengo un atributo que está partido en 2 o 3, que es compuesto, y entonces también tenía que desbaratarlo. Era otro de los pasos de la transformación que estamos viendo en los algoritmos. Tenía que desbaratar el atributo que estaba compuesto por varios. Tenía que desbaratarlo y ponerlo solamente como si fueran atributos simples. Entonces, este es el preprocesamiento que le vamos a hacer al modelo. O sea, una de dos. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos trabajando en modelos entidad-relación? Yo les decía, bueno, ustedes pueden poner atributos multivaluados, pueden poner atributos compuestos, pero uno tiene que evitarlos. ¿Se acuerdan que yo les decía, uno tiene que evitarlos lo que más pueda y que luego les iba a explicar por qué teníamos que evitarlos? Y entonces la razón por la cual teníamos que evitarlos es que pues luego vamos a tener que transformarlos, vamos a tener que quitarlos. Y si luego vamos a tener que quitarlos, pues los podemos quitar de una vez, desde el primer momento en el que estamos modelando. ¿Me hice entender? ¿O no? Chicos, ¿me quedé sin conexión o qué? No, aquí estamos. Gracias, al menos. Entonces, Gonzalo, decime, ¿entendiste o no? Más o menos entendí como que es un problema los atributos multivaluados porque luego toca hacer una musaraña ahí para llevar eso a la base de datos. Gracias, tus palabras son correctas. O sea, Pero la musaraña puntualmente no la entendí. O sea, como el truco, no como eso, sino creo bueno, que sería hacer otra tabla o algo así, me imagino. y hacer otra tabla. Muy bien. Entonces, si tenemos, vuelvo y lo repito, si nuestro modelo de entrada
tiene cosas que yo luego tengo que desbaratar para hacer la transformación, entonces pues puedo modelarlo sin esas cosas de entrada. Esa es una como de las premisas. Número 2. Si de todas formas hice un modelo con estos elementos que luego tengo que desbaratar, pues entonces el primer paso en el algoritmo de transformación va a ser refinar el modelo para eliminar los atributos compuestos, los atributos multivaluados y vamos a incluir de una vez las entidades secundarias que están en nuestro modelo. Ese es el paso 0. ¿Qué va a pasar después de hacer el paso 0? Pues después del paso 0 ya no voy a tener casos de excepción porque ya vamos a tener con modelos con atributos univaluados y simples como los estoy buscando en mi lenguaje objetivo. ¿Vamos bien allí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Una vez hicimos ese refinamiento a mi modelo conceptual, ya le quité todo lo que no necesitaba, entonces voy al paso 1. En el paso 1 voy a transformar, voy a aplicarle la función de transformación a todas las entidades del problema. Entidades que son fundamentales o que son secundarias, pero que no son entidades débiles. ¿Listo? Por eso decía a las entidades base, en los distintos textos que leyeron, a las entidades fundamentales o las entidades base, o a las entidades, no me acuerdo qué palabra usaron en el texto, qué palabra estaba usando Luisa. Pero con esto nos referimos a todas las entidades que no son entidades débiles. Creo que decían entidades regulares, ¿cierto? Sí, profe. Regulares. O sea, entidades que no son débiles. En este conjunto van a entrar las secundarias y las fundamentales. Ahora quiero que se den cuenta de otra cosa. Hay otra restricción, me faltó decirles esto. Hay otra restricción en el lenguaje objetivo, el lenguaje al que vamos a llegar. Y es que las llaves foráneas o lo que nos representa asociaciones entre tablas, que son las llaves foráneas, se hacen entre dos tablas. O sea, se hacen de a dos, se hacen por pares. Entonces vamos a tener un problema con las relaciones, con las asociaciones enearias en el modelo entidad-relación. Y por eso en algún punto vamos a tener que transformarlas a binarias. ¿Por qué? Pues porque las relaciones se van a dar entre pares. Bueno, ese es el último paso. Esto es como una anotación. Esos son los spoiler alert. Para explicar este algoritmo de transformación, entonces voy a tomar el ejemplo que está en el texto. Tenemos un segmento de un modelo entidad-relación en donde tenemos las entidades empleado, departamento, proyecto. Esas son las tres entidades. Tenemos una entidad débil que es dependiente y tenemos varias asociaciones. Tenemos asociaciones binarias 1 a 1, 1 a n y asociaciones binarias n a m. Esta es una asociación recursiva, pero aunque sea recursiva, siempre va a tener dos entidades, la entidad de empleado. Esta se trata igual como si fuera una binaria. Bueno, y luego en los slides les tengo el ejemplo, perdón, en el review tengo el ejemplo con la asociación enearia. Muy bien, entonces el paso número 1 es tomar todas las asociaciones que son regulares, o sea, las fuertes, las que no son débiles, y lo que vamos a hacer es por cada una de estas tablas, por cada una de estas entidades como empleado, departamento y proyecto, vamos a crear una tabla. Y en esta tabla vamos a poner todos los atributos de la entidad y vamos a poner como llave primaria
el atributo que hemos definido como key en el diagrama. ¿Sí está claro eso? Entonces vamos a revisar. Departamento. Aquí en departamento abrí, como eran dos posibles locaciones, la abrí. Una de las posibles soluciones es tener una columna por cada location. Esto se puede mejorar también. En project la dejé igualita. Tenemos project que tiene nombre, número de proyecto y dónde está localizado. Para que veamos ejemplos, pues les puse de una vez unas ocurrencias. Y tenemos también empleado. Tenemos la asociación empleado, perdón, la entidad de empleado, que tiene el número pues de security number, tiene la fecha de nacimiento, tiene nombre, dirección, salario y sexo. Entonces el nombre que está compuesto por first name, middle name y last name. Entonces lo que hicimos fue partirlo y tener pues todos los datos como si fueran uno solo. Entonces tenemos el número de seguridad, el first name, el middle name, el nombre normal, la dirección, salario y sexo. Y tenemos unos ejemplos. ¿Hasta allí vamos bien? Entonces sabemos que si tenemos esto así definido, aquí hay un error, este nombre no debería ser llave. Entonces podemos ver el código acá. Tenemos la tabla project con su nombre. Pues vamos a dejar las tablas creadas únicamente con sus atributos y sus llaves primarias. Este código ya lo conocen ustedes muy bien, ya lo entienden. ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver el siguiente paso. Para los que se les están entrando y saliendo, se les está cayendo el internet, no se preocupen que estoy grabando, bueno. Ups, aquí tengo algo que no debería estar. Bueno. En el paso 2 vamos a definir las tablas que corresponden a las entidades débiles en el diagrama o en el modelo entidad-relación. Para definir las tablas que corresponden a estas entidades débiles, entonces, pues vamos a hacer otra transformación de entidad a tabla. ¿Qué vamos a poner en estas, tablas? Pues vamos a ponerle una tabla con el nombre de la entidad débil, una columna por cada atributo, una columna por la llave primaria de la entidad fuerte, que luego será nuestra llave primaria compuesta más la llave foránea respectiva para poder hacer la referencia. Entonces vamos a ver. En nuestro ejemplo, tenemos una sola entidad débil, que tenemos la entidad dependientes, depende de empleado. Entonces, al hacer la transformación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una tabla que tiene cada uno de estos atributos y vamos a incluirle un atributo extra a la tabla para el número de seguridad social del empleado, que luego vamos a definir como llave foránea. Entonces tenemos nuestra tabla dependiente, que tiene los atributos que están listados en el diagrama, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, la relación que tiene con el empleado, y este SNN, que es el número, el security number del empleado. Entonces, en esta entidad débil tenemos una llave primaria compuesta por el security number del empleado, por el nombre del dependiente, y este security number pues es una llave foránea. ¿Preguntas hasta allí? Entonces, en nuestro ejemplo tenemos dos casos. Estos son dos empleados.
Son los empleados que están marcados aquí, el empleado Harry James Potter y el otro es el empleado Draco Malfoy y esas serían sus dependientes. Entonces tenemos que el señor Harry tiene 3 hijos, una esposa, registrados como sus dependientes y el señor Draco tiene entonces registrados a su hijo y a su esposa como dependientes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces les pregunto yo. Por ejemplo, Andrea. Hola, profe. Vale. Una vez, bueno, ya hemos pasado estos dos, las entidades, entonces te voy a pedir que leas qué debemos hacer en el paso 3. ¿En qué consiste el paso 3? Ya te leo, profe. Paso 3, a partir de este paso los cambios son incrementales. Por cada pareja AB de entidades en una relación 1 a 1, se selecciona una de las dos entidades, preferiblemente la que tiene participación total u obligatoria y se modifica así. Supongamos que es A. Si incluye un nuevo atributo en A, lo llamamos ATT. El atributo ATT es el mismo tipo de la llave primaria de B. Se declara el atributo ATT como llave foránea, referenciando a la llave primaria de B. Se puede incluir la restricción que ATT es único en la entidad A. Bueno, entonces vamos a darle el ejemplo. Gracias, Andrea. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que cuando estábamos haciendo modelado y tenemos aquí las asociaciones en el modelo entidad-relación, en algunos casos solamente cuando las cardinalidades eran n, podíamos omitir del lado de donde está la n, podíamos omitir la bolita que nos marcaba si la asociación era opcional. O sea, en una relación NN la omitíamos porque ambos lados eran opcionales. En una relación 1 a n la omitíamos del lado n porque el lado n siempre es opcional. En cambio, en el 1 podía no serlo. Entonces había que decir cuándo era opcional y cuándo no era opcional. Y en el caso en que era 1 a 1, era casi obligatorio definir cuál de los dos lados es el lado opcional, porque los dos no pueden ser obligatorios. Entonces, cuando estamos haciendo la transformación, es el momento en el que esta información de cuál de los dos lados es el opcional, la información se nos vuelve relevante. Vimos también que teníamos distintas notaciones para marcar que algo era opcional. Entonces teníamos un lado que era el lado opcional y el lado que es el lado opcional y el lado que es obligatorio en la asociación. Aquí tenemos una asociación de 1 a 1 entre empleado y departamento. Esto lo que quiere decir es que un departamento es administrado por un empleado. Un departamento es administrado por un empleado y pues que un empleado administra un departamento. Tenemos un lado que es obligatorio. ¿Cuál de los dos lados es el obligatorio, muchachos? Por ejemplo, David Steven Montoya, ¿cuál de los dos lados es el obligatorio de acuerdo a esta notación? ¿El departamento? El departamento, ¿por qué? ¿Por el number of employees? No estoy seguro. No, este number of employees es un atributo que se puede calcular. Es uno que llamamos derivado. Bueno, hagamos una cosa. De acuerdo al algoritmo, ¿cuál tabla había que modificar? ¿La que era obligatoria o la que era opcional? Lo que acaba de leer Andrea. ¿Cuál lado teníamos que modificar, Andrea? ¿El que era obligatorio o el que era opcional? ¿No era el que era opcional? Vamos a revisar.
Entonces, tenemos que escoger parejas de entidades que están en asociaciones 1 a 1. En este caso ya escogimos 2, que son empleado y departamento. Tengo que modificar una de estas 2. ¿Cuál es la que debo modificar? La La obligatoria. obligatoria, profe. La que es obligatoria. Muy bien. Entonces, en este ejercicio, ¿cuál fue la que modificamos? ¿Cuál se ve modificada? ¿Ni idea? ¿Cuál de las 2 se modificó? Creo que es departamento. Departamento, pues efectivamente fue departamento, porque departamento cuando la definimos en el punto 1, tenía el nombre, el número, la locación 1 y la locación 2. Y a partir de este momento, el departamento tiene una columna extra. Es por esto, o sea, a partir de este punto, o sea, a partir del paso 3, vamos a empezar a modificar las tablas que ya teníamos, incluyendo atributos y llaves foráneas. Es por eso que el algoritmo dice, a partir de este paso, los cambios son incrementales. ¿De acuerdo? Y también por eso es que las entidades en el modelo de entidad-relación se llamaban relaciones base. Porque una vez hemos definido todas las entidades, tanto las regulares como las débiles, a continuación lo que vamos a empezar es a hacer modificaciones a lo que ya habíamos definido. Bueno, entonces, retomando el algoritmo, efectivamente, si vemos la notación y tenemos que modificar el lado obligatorio, entonces aquí tenemos este lado obligatorio, el departamento. Listo. Entonces le hacemos una modificación a departamento. Lo que vamos a hacer es para que pueda existir esta asociación 1 a 1 entre empleado y departamento, lo que tenemos que hacer es aumentar un atributo en la tabla de departamento y este nuevo atributo corresponde a la llave primaria de la otra entidad y lo declaramos como llave foránea. Adicionalmente, le podemos poner la restricción de que este SNN boss sea único, sea unique. Cuando le ponemos esa restricción, entonces nos aseguramos que solo haya un jefe, o sea, que ninguno de estos jefes, o sea, ninguno de estos empleados aparezca como jefe en otro departamento. Esta es una de las modificaciones que yo hice el algoritmo. Esto no estaba en el algoritmo del texto, creo que ni en el de Rodas ni en el que nos contó Luisa. Y es que si queremos que cada uno de estos empleados aparezca de forma única en la tabla de departamento, entonces tenemos que ponerle la restricción de unique. ¿Vamos bien? Sí, profe. Gracias. ¿Quieren que revisemos el ejemplo? ¿O es claro? Profe, revisémoslo. Ok, bueno, tenemos la entidad de empleado, tenemos la entidad departamento. Como tenemos una relación 1 a 1 entre empleado y departamento es el lado obligatorio, entonces modificamos la tabla añadiéndole un nuevo atributo que corresponde a la llave primaria de la otra entidad. Más una restricción que dice que en este caso el atributo SNN boss es unique. Quiero que noten una cosa y es a continuación, o sea, en el algoritmo o en el ejemplo que está explicado a continuación, cuando hay modificaciones, entonces sombreamos de un color la tabla que modificamos. Bueno, fíjense que SSN boss, casi que no lo digo,
es el atributo que agregamos, es del mismo tipo, pues de aquí de la llave primaria, estamos haciendo la referencia y quiero que noten que en SQL, pues el atributo no tiene que llamarse exactamente igual que el otro atributo en la otra tabla, puede tener un nombre distinto. En ocasiones le ponemos el nombre que aparece en el rol. El rol es la etiqueta que le ponemos a las asociaciones. No todas necesitan rol. Especialmente necesitan rol las que son recursivas. Pero si no tienen rol, pues se lo podemos poner sin ningún problema. Decir que en esta asociación este acá es el empleado, este acá es el jefe. Y ese es el nombre que le ponemos a la columna, para que quede como más claro. Bueno, entonces seguimos con las asociaciones cuando son de 1 a n. Y Duan, tú vas a leer el siguiente paso en el algoritmo. Listo. Vale. No estoy en el mirón. Ya pasé Listo, al otro paso lado. 4, ¿cierto? Dale. Ujú. Crear una tabla que pueda llamarse... Bueno, el siguiente paso es sé. transformar las relaciones binarias 1 a n. Listo. Entonces, nos pone así la relación recursiva. Si es así, creamos una tabla. Si no, tenemos que incluir una llave foránea. Vale, entonces, te voy a interrumpir. Si tengo una relación binaria de 1 a n, entonces tengo dos posibles resultados. Un resultado es que cree una nueva tabla y otro resultado es que resuelva el problema creando una llave foránea. ¿De qué depende? Entonces depende de si la relación es recursiva o no. Si la relación es recursiva, entonces lo resuelvo creando la nueva tabla. Y si la relación no es recursiva, entonces lo resuelvo creando una llave foránea. Dale, Ok. continúa. Entonces vamos a ver qué pasa si revisemos con el llave foránea. Entonces, por cada pareja AB de entidades en la relación, o sea, se refiere a cada relación recursiva, creo. No, esa es la llave foránea, es no recursiva. Ah, sí. Se modifica la entidad que está con cardinalidad n. Supongamos que esa se incluye un nuevo atributo en A, lo llamaremos ATT. El atributo ATT es el mismo tipo de la llave primaria de B. Se declara el atributo ATT como la llave foránea. Profe, me imagino que nos vas a mostrar un ejemplo porque creo que tengo una idea, pero no estoy muy seguro de... Sí, Iván, les voy a mostrar un ejemplo, pero antes quiero mostrarles, si tengo una relación de una asociación, pues en donde tengo una cardinalidad de 1 a n, entonces tenemos que identificar cuál de las dos entidades está del lado de la n. Y de acuerdo al algoritmo, vamos a modificar la entidad o la tabla que representa a la entidad que está en el lado de la n. Entiendo. Bueno, entonces tenemos aquí la asociación entre department y employee. Vamos a verla acá en el diagrama y luego la vemos en las tablas. Ya se nos va a acabar la clase y entonces después de esta continuamos con esto el siguiente lunes. Bueno, y de allí hacemos el ejercicio. Entonces tenemos a department y tenemos empleado. Esta asociación dice, en un departamento trabajan muchos empleados y un empleado trabaja en un departamento. Como podemos notar en esta asociación, entonces la que está al lado de la N es empleado. Entonces esta es la que vamos a modificar. La modificación que vamos a hacer es crear la llave foránea como en el paso anterior. Y lo voy a dejar aquí porque se me va a cerrar.
Pero entonces lo importante del paso 4 es identificar el tipo de relación y cuál es la que está en el lado de la n. ¿Preguntas? ¿Profe, eso se puede automatizar? Esto está automatizado en las herramientas, como por ejemplo en Data Modeler. Las herramientas Case tienen como interés